El secreto oscuro de la inteligencia artificial. ¿Está reemplazando a los creadores y robando sus derechos? ¿Está la inteligencia artificial arruinando tu carrera? Descubre cómo protegerte. ¿El futuro del trabajo? ¿Serás reemplazado por una máquina? Robots versus creatividad. ¿Quién ganará la batalla por los derechos de autor? Bienvenidos una vez más al podcast Activo Digital, el lugar para hacer crecer sus negocios de forma táctica, técnica y práctica. El día de hoy tengo dos invitadas muy especiales. Ella es Laura y ella es Sara y nos van a contar aquí quiénes son y qué hacen. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, ya como dijiste, soy Laura, soy abogada de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Empresarial. Y en este momento me dedico a ser líder de proyectos en una empresa en Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Soy Sara Penagos, también soy abogada comercial de la Universidad de Medellín. En este momento me dedico a esto del mundo del derecho corporativo. Muchas gracias por invitarme. Y también es creadora de contenidos. Bueno, sí. En mis tiempos libres. Presentadora, graba comerciales, es una abogada muy joven y muy exitosa. Y tienen algo muy interesante para contarnos el día de hoy. Ellas están súper actualizadas, además son usuarias, defensoras a capa y espada de la inteligencia artificial. Y yo, que soy un poco más detractor, que también la utilizo, quiero presentar acá como diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, enfocándonos desde la creatividad. Yo desde la representación de una agencia digital, ellas desde el ámbito jurídico, desde el derecho. ¿Qué diferentes puntos de vista o qué se desprende, qué se deriva de todo esto que está surgiendo a partir de la inteligencia artificial? No puede reemplazarnos, pero sí puede llevarnos más lejos. La inteligencia artificial nos da la posibilidad de ahorrarnos tiempo en esas habilidades o en esas actividades que no requieren o que tanto esfuerzo, como escribir un correo, como desarrollar el boceto inicial de un producto. Esta herramienta nos puede, ahorrándonos ese tiempo, puede permitir que nos enfoquemos en cosas más importantes. No podemos pensar que la inteligencia artificial va a ser un enemigo, sino más bien una herramienta más que nos va a ayudar a potenciar esa creatividad y ese conocimiento que ya los humanos tenemos. O sea, nosotros no podemos pensar que nos va a reemplazar y no podemos pensar que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo que un profesional hace, porque también es irresponsable. A ver, nosotros no podemos dejar en manos de una inteligencia artificial el desarrollo por completo de un producto, por ejemplo, o no podemos dejar en manos de la inteligencia artificial incluso lo que hace un abogado, por ejemplo, la elaboración de un contrato o los argumentos que utiliza un juez para fallar una decisión. Es totalmente irresponsable, porque lo que hace la inteligencia artificial es recopilar información y que necesita a ese profesional para ser perfeccionado, para ser terminado y presentado pues a la sociedad como producto o más bien como producto terminado. Laura mencionaba ahorita algo muy interesante, que es el tema de ahorrar tiempo. A mí me parece fantástico el uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de todos los avances a nivel tecnológico, no solamente en el área creativa, sino en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura, en la astronomía, todo ese tipo de cosas, que tienen unos avances tecnológicos mucho más altos de nuestra propia estatura. Entonces, tal vez, por ejemplo, cuando sucede como con la revolución industrial, que esto genera hambruna, que esto genera caos, que esto genera una revolución, ¿cierto? Porque desplaza una gran cantidad de mano de obra. Yo creo que voy a jugar un poquito al abogado del diablo. Ah, buenísimo. Y es que realmente estas tecnologías sí están diseñadas para ayudarnos, pero no están diseñadas para ayudarnos en el sentido en el que nosotros nos gustaría que nos ayudaran. Y es que no es para mejorar la vida del ser humano, es para mejorar la vida de la sociedad. Y nuestra sociedad es inherentemente capitalista. La idea es generar mayor productividad, mayor revenue, mayores ingresos y hacer que todos los trabajos sean eventualmente más productivos, para que usted se pueda enfocar en generar aún más dinero haciendo otras cosas que una inteligencia artificial no puede hacer. Entonces, realmente estas herramientas no están en pro de la ética y la bioética, sino que están en pro de cómo vamos a producir más, cómo vamos a ser más eficientes en nuestros lugares de trabajo. Esos trabajos que se van a reemplazar son trabajos que un humano no requiere hacer, que puede indiscutiblemente ser reemplazado
por algo que es apretar un botón o dejar que un programa corra para que realice esa función. Entonces, si un programa puede reemplazar tan fácil una función, es porque de pronto no es tan relevante hacerla. Inconscientemente, instintivamente, nosotros buscamos ese contacto y creo que lo evidenciamos en pandemia, que para las personas fue súper duro quedarse en su casa y no socializar. Entonces, ¿qué pasaría si nos volvemos un escenario totalmente digital? Yo creería que las personas extrañaríamos precisamente ese contacto. Quizás las personas lo ven como algo que va a pasar en muchísimos años, y yo creería que sí, es difícil que eso pase de aquí a 10 años, porque nosotros estamos acostumbrados a ese contacto. Pero entonces, si llegara a pasar, incluso ese contacto humano, vuelvo a repetirlo, sería muchísimo más especial. Aquí hay un tema muy interesante, por ejemplo, Laura, que está más inmersa con el mercado del mundo y el público americano, sabe cómo es allá las interacciones son mucho menores a las que hay aquí a nivel de seres humanos, y es que vemos que las personas que viven en países estacionales, con otoño, primavera, verano, todo esto, generalmente son países más desarrollados, ¿cierto? Y culturalmente más avanzados. ¿Por qué? Tal vez porque todo el tiempo se tienen que estar moviendo, se tienen que estar readaptando, tienen que estar redescubriendo un montón de cosas para mejorar su calidad de vida, mientras que los que estamos en la zona tórrida, a Medellín, donde estamos en este momento, la llaman ¿cómo? La ciudad de eterna primavera. La eterna primavera. Entonces entramos como en cierta zona de confort en la que no tenemos que estar resolviendo tantas situaciones como personas que están en un extremo norte, donde el invierno es realmente la adversidad genera frío. progreso. Exacto. Eso ha pasado siempre. La humanidad siempre ha esperado un momento de adversidad para progresar. Y en partes como en el norte, donde hay cambios constantes de clima, es muy difícil mantener un estado constante de plenitud si no te adaptas a las condiciones climáticas o a las condiciones sociales. Entonces el ser humano siempre ha buscado eso, y la inteligencia artificial es otra forma de encontrar plenitud. Es decir, ya no quiero encargarme de esas tareas tan insulsas como mandar un correo, como yo lo he repetido muchas veces, pero me parece que es de sus funciones primordiales, como de crear una imagen para tomarme una foto, por ejemplo. Hay una actividad, una inteligencia artificial que te permite subir 3 fotos tuyas y generar headshots profesionales. Ya empiezan a haber operadores de la inteligencia artificial para prestar servicios como los que hacemos aquí en Estudio Digital, que es una agencia de marketing. Y hay herramientas que nos permiten crear copies, editar videos, crear un logo, crear un nombre. Siempre va a haber una supervisión humana. Yo creo que tampoco está tan en riesgo pues las actividades de laborales como las que ofrecemos aquí en servicios de estudio digital, ¿cierto? Entonces, argumentarlo y generar esos prompts, generar ese diálogo con ese chat, que es nombre tan pertinente, chat, ¿cierto? Porque en realidad es un sistema muy interactivo. Es muy posible que parte de conocimientos que el mismo ser humano les ha dado y él los combina y crea algo relativamente nuevo, y eso nos da pie a otra pregunta: ¿de quién son los derechos de autor de estas piezas? Es un tema que evidentemente tenemos que tocar hoy en día, porque estos activos generan dinero, generan regalías. Entonces, al momento de preguntarnos de quién es este activo, tenemos que preguntarnos también, ¿vamos a tener que compartir esas regalías con la inteligencia artificial o con el creador de la inteligencia artificial? Y realmente no hay una respuesta hoy para decir si tenemos que compartir o no, o quién es el creador o quién es el dueño de esa marca o de esa obra, si es quien dio la instrucción, o si es el creador de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial en sí misma, si le quisiéramos otorgar personalidad jurídica, que pues hoy por hoy no la tiene. Y realmente, si me lo preguntas, yo no se la daría, pero es una pregunta muy válida, y creería que estamos en ese proceso. Que en otros países sí hay unos elementos que nos permiten proteger esas obras que se están generando por parte de la inteligencia artificial. En Reino Unido, como es un sistema de precedentes, la normatividad no especifica quién debería ser inventor o quién debería ser el creador de una obra para poder ser protegida. Solo menciona que si una obra merece ser copiada, entonces por lo tanto merece ser protegida. Aunque sí es muy importante lo que menciona Sara de
cómo compartimos estas ganancias, estos ingresos que se pueden generar de esa obra con una inteligencia artificial. Si comparten con el dueño de la inteligencia artificial o se comparten con esta misma herramienta. De igual manera, tenemos el caso de Australia, de una jueza en Australia, que le permitió a una inteligencia artificial ser inventor de un empaque que estaba creando con el creador también de esa inteligencia artificial, Steven Teller, y la inteligencia artificial se llama Daus, y se lo permitió porque en su legislación de Patented Act no determinan cuáles son las características de un inventor. O sea, la única definición que tienen es la definición del diccionario, pero no es una definición legal. Por lo tanto, la juez permitió o estableció que no es necesario que sea una inteligencia humana la que desarrolle estos productos para poder ser considerados en el sistema de patentes. Entonces yo siento que es el camino al que vamos, al que nos estamos dirigiendo en la mayoría de los estados, y es que la inteligencia artificial eventualmente va a tener la posibilidad de ser considerado un inventor dentro de el mundo de las patentes o el mundo de la propiedad industrial, pero que esto va a generar nuevas preguntas, y es cómo vamos a proteger esos derechos de la propiedad industrial, o cómo vamos a proteger esas invenciones que son únicamente creadas por inteligencias artificiales, porque si es creada por inteligencia artificial y humano, es mucho más fácil determinar, bueno, se le da la patente, se le concede la patente a los dos, pero los ingresos irían al otro creador, el creador humano. Pero cuando es únicamente creado por una entidad artificial, es muy difícil alocarle derechos económicos a una entidad que no tiene personalidad jurídica o personalidad natural. En Colombia tampoco estamos muy lejos, porque hay jueces que le han otorgado personalidad jurídica a cosas que no son personas. Por ejemplo, el río Atrato. El río Atrato hoy por hoy es considerado un sujeto de derecho. De hecho, con los animales pues también ocurre algo sí, similar, los ¿cierto? animales hoy por hoy son sujetos de derechos. Sujetos de derecho, exacto. Bueno, limitados, pero digamos que sí. O sea, bueno, no son pero también el río Atrato de es en ese sentido de protección. De hecho, el del río Atrato es muchísimo más, pues tiene una protección muchísimo más amplia que los animales, porque pues todavía existe el dilema de si le otorgamos derechos a los animales, pues no podríamos comerlos, por ejemplo. Pero digamos que eso es una discusión ética un poquito diferente. Sí. Pero básicamente es eso, o sea, no estamos tan lejos. Aunque si me lo preguntan como abogada y me dicen, me hacen la consulta de, listo, yo estoy utilizando una inteligencia artificial para crear activos para mi empresa. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para que no me vayan a demandar, para que, no sé, el creador de ChatGPT no venga a Colombia a decirme, es que usted tiene que compartir todas las ganancias de su negocio conmigo? Hoy le daría tranquilidad a esos empresarios que están utilizando esas herramientas. Hablábamos en el tema anterior, por ejemplo, del desplazamiento del empleo por parte de la inteligencia artificial, de los robots versus pues, a los creativos o a los creadores. Entonces, mire que muchas veces todos estos recursos se van a ir para allá. Entonces yo pienso que ahí se haga un llamado de pronto de atención. Nosotros tenemos unas oportunidades muy grandes de prestarle estos servicios a la Unión Europea, a países como Canadá, a Estados Unidos, y cobrar en euros y en dólares. Es una oportunidad grande que se desprende acá de toda esta tecnología que nos ha permitido también lo que tú mencionabas anteriormente. Es decir, o yo me adapto a lo que está sucediendo, o el sistema me va desplazando, ¿cierto? La cuarta revolución ya está acá, y que la tenemos hace días, y que fue precisamente Silicon Valley la que comenzó como este fenómeno. Gracias. Pero que por lo menos en Medellín nos estamos haciendo a la idea de que eso está pasando ahora y que tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Exactamente. En este momento tenemos la fortuna de que nuestro gobierno local ha decidido tomar acciones para capacitar a sus ciudadanos en estas nuevas herramientas. Tenemos herramientas como Arroba Digital, es la Ciudadela Digital de Medellín, Ruta N. Yo soy parte del programa Ruta N, he aprendido una gran cantidad de cosas muy importantes. Sí, inclusive tienen un programa con LinkedIn Learn. Sí, y tienen todo este programa acerca de el Valle del Software, donde estamos potenciando las habilidades de los antioqueños, de los medellinenses, para
entrar a este mercado y no quedarnos atrás. Entonces yo siento que es Medellín haciendo una apuesta a cómo vamos a entrar a este mercado y no nos vamos a quedar atrás, aún siendo latinos, aún siendo de un país en vía de desarrollo, y estamos generando todas estas nuevas oportunidades para las personas, de no quedarse como el recepcionista que va a ser reemplazado, ni como la secretaria que posiblemente vaya a ser reemplazada, sino en qué parte del mercado vamos a encajar ahora que esos trabajos que usualmente ocupaban la población en general, la clase media, va a entrar a ocupar en estos nuevos cargos. Mencionando que somos distrito digital, que eso es un avance importante, que el gobierno nacional nos considere ya, pues como nos considere distrito digital de Colombia, eso Sí. es importantísimo. Les voy a contar aquí una corta experiencia dentro de los programas de aceleradora y consolidación de empresas que tuve la oportunidad de hacer en Ruta N el año pasado. Había una persona de Bogotá y él al principio no quería participar de esto, lo convocaron, él pasó y él dijo, no sé si en realidad esto sí me va a gustar, sí me va a servir, y estaba con un sesgado por la concepción que tenía de los programas de Bogotá. Cuando él terminó el proceso dijo, wow, o sea, ustedes lo están haciendo bien, esto en Bogotá no existe. Es muy chévere ver como desde la capital una persona dice, nos felicita en público por lo bien que se está haciendo a través de Medellín, y no es en ánimo de competir y de acá de enarbolar las banderas pues del regionalismo pues y de Antioquia, no, pues obvio, yo amo esta región, me encanta vivir aquí, sino también para que esto se empiece como a crear las semillas y a esparcirse en otras regiones, ¿cierto? Que nos vuelvan más competitivos. Como esto de la inteligencia colectiva también nos puede como ayudar a sustentar y a evolucionar y a superar muchas cosas, ¿cierto? Desde el ámbito social. La inteligencia artificial llegó para quedarse. No hay otra opción, no es como que podamos decir, es lo mismo que pasó con Uber y los taxis. O sea, los taxis han peleado, han luchado, han intentado por todas las herramientas posibles sacarlos del mercado, pero ya están aquí y no se van a ir. Y es algo a lo que lo tenemos que aceptar y los que nos tenemos que adaptar, que es algo que está haciendo Medellín, adaptándose a esas nuevas corrientes, es algo que estamos haciendo nosotros, hablando de estos temas y compartiéndole a la gente y contándoles qué herramientas pueden utilizar para hacer su trabajo y sus vidas más fáciles, y hoy claramente que su actividad y su economía sea más productiva, y cómo dentro de sus propias empresas puedan generar mayores ganancias al utilizar esas herramientas que les permiten agilizar su trabajo. Y en el ámbito del derecho es muy importante tener en cuenta esa protección especial, y Sara mencionaba que en este momento no hay forma de otorgarle esos derechos, pero sí hay forma de protegerlo, y lo mencionaba un estudiante de la Universidad del Externado en un artículo muy bueno sobre la protección de inteligencia artificial para Machine Learning, y mencionaba que mediante el secreto empresarial, o sea, guardando esa información como un secreto para la empresa, puede ser considerado un activo, aun si no está protegido mediante superintendencia o mediante otra licencia de copywriting. Entonces yo siento, es importante para mí mencionar que a pesar de no haber un mecanismo jurídico ante un ente estatal para proteger este tipo de creaciones que pueden generar estas inteligencias artificiales como activos para la empresa, sí se pueden proteger de maneras un poco menos ortodoxas, como podría ser el secreto empresarial. Entonces, invitar a la gente a que no se limite con decir, no, es que no lo puedo proteger porque no lo creé yo, no fue una creación humana, pero que esa creación sigue siendo un activo, y que ese activo sí puede ser salvaguardado como un valor para la empresa. Así como decía Laura, la inteligencia artificial está aquí, y más allá de rechazarla o de aceptarla o de quererla, es lo que es, o sea, es una realidad, está hoy, y pues por más que un país, una legislación diga se prohíbe, yo diría que casi que imposible, y ya estaríamos incluso hablando de otro tipo de actividades que incluso rozan con la ilegalidad o con la inconstitucionalidad o con el abuso de derechos, que sería la censura. Es más lo que dice Laura de aprender a usarla y de verla como una ventaja más que una desventaja. Incluso yo creería que ahí sí va a jugar un papel fundamental el juez,
y las normas que hoy existen y la interpretación que se hace de esas normas. Entonces es simplemente eso, o sea, tomar la inteligencia artificial, aprender a usarla, mirar qué ventajas tiene, y obviamente también entra la responsabilidad del ser humano y la conciencia, ahora sí, de saber qué está bien, qué está mal y hasta qué punto voy a utilizar una inteligencia artificial sin afectar precisamente la ética, la moral, que digamos que es un tema un poco complejo porque para cada persona es diferente el límite o la barrera ética que tiene, pero ya va en la persona aprender a usar las tecnologías y usarlas para el bien. Es que siempre hemos tenido la potestad de utilizar las cosas para el bien o para el mal. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, no es que sea mala de por sí, no, es el ser humano el que le va a dar ese toque de bueno, malo, legalidad o ilegal. O sea, no es que vamos a necesitar a John Connor acá a acabar con la matriz. Es que mira que es un miedo. Con el Terminator, con la gran Exacto, cosa es que mira que es un miedo que ha tenido la humanidad siempre. Reeves, así, con todo. No, y es un miedo que ha tenido la humanidad siempre y pues lo hemos visto en películas. Por ejemplo, Volver al Futuro. O sea, el ser humano siempre ha querido volar, siempre ha querido esas patinetas que todos esperábamos que llegaran en 2015 y no llegaron. Pero es un miedo y no solamente eso, Yo Robot. Sí. O sea, esta película que se llama... Hair. ¿Cuál es esa? No la conozco, pero bueno, WALL-E, en WALL-E ya lo veíamos. Es una cosa increíble. Pero pues el miedo siempre ha estado ahí y lo hemos sabido sobrellevar a través del tiempo. Igual. En Matrix, sí, ellos esclavizan a los humanos. Imagínate. Sí. O sea, Venga, es que sí hay que prestar la atención porque mire que el año pasado sucedía en Facebook que tuvieron que detener 2 robots que estaban creando su propio lenguaje, sus propios códigos de comunicación y los tuvieron que apagar. No sé si eso fue publicitario, si fue mediático. ¿Por qué menciono esto? Porque en algún punto yo creo que las mismas redes sociales que empezaron hace poco, hace 15 años hacia acá, se empezaron a desarrollar como todas estas nuevas aplicaciones. Estamos terminando la primera generación que utiliza estas herramientas. A mí me parece que dejan un balance muy positivo. Yo pienso que la gente es más sensible, la gente se apropia más de los ecosistemas, de la fauna, del medio ambiente, ya tiene pues como otras preocupaciones que a las generaciones anteriores no les interesaba. Son muchas cosas. Entonces, estas inteligencias artificiales y este tiempo que de pronto nos van a facilitar, nos van a liberar, podemos utilizarlo también para volver a otras áreas, ¿cierto? La filosofía como conciencia de la ciencia. Venga, porque a esto hay que ponerle un límite. Hace poco hablaba con otro cliente de aquí de Estudio Digital que ellos robotizan algunas máquinas para hacer ciertas labores como los vending o los dispensadores de los centros comerciales. Y él me decía, esto hay que hacerlo muy bien, porque si no hacemos bien el vending, terminamos trabajando para ellos y no ellos para nosotros, los sistemas. Entonces, aquí hay que pensarlo así, bueno, vamos a trabajar para la inteligencia artificial o ella para nosotros. Entonces, bueno, ¿quién tiene las riendas de esto? Yo pienso que ahí es importante que la ciencia también tenga su propia conciencia, que seamos nosotros mismos los que regulemos y demos las directrices en función de un bienestar común también. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta en relación a ese cuestionamiento, y es, ¿ustedes creen entonces que la inteligencia artificial necesita un set de reglas determinado? O sea, que se reúna, no sé, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, o que se reúna, no sé, entes de los países en la ONU para determinar un set de reglas necesario para la inteligencia artificial alrededor del mundo, o si es algo más de caso a caso, de que cada creador de su herramienta digital, de su herramienta de inteligencia artificial, le ponga unos límites razonables dentro de la ética humana. Si hay prohibición o hay límites, eso no significa que las personas no lo puedan hacer. Todos sabemos que no se pueden comercializar armas, igual lo hacen. O sea, que esté prohibido robar no significa que la gente no robe. Entonces, obviamente, yo creería que sí hay que generar ciertos límites éticos, prudentes, diría yo, para que precisamente no pasen cosas como que las máquinas algún día o la inteligencia artificial, las computadoras, tengan la capacidad de dominarnos. Obviamente hay que crear límites responsables, que quizás es un poco alejado y un poco futurista, paranoico, pero sí, obviamente hay que hacerlos, pero hay que ser muy conscientes de que sí, puede que existan,
pero no, eso no significa que los humanos o el creador de la inteligencia artificial se vaya a acoger a ellos. Pues tenemos un tratado que prohíbe el uso de armas nucleares y hay países que no lo han firmado y usan la energía nuclear. Y es que es un ejemplo incluso que podemos usar hoy. Las personas le tenían muchísimo miedo a la energía nuclear. Hoy todavía le tenemos muchísimo miedo. Pero miren que es algo que... Es lo que promueve Bill Gates. Él dice que es la única solución para reducir y acabar con el, pues... Es que es una energía... Con el dióxido de energía carbono, limpia, pues. exacto, es una energía limpia y no es la que misma de hace y es 60 ilimitada. años, Y no es la ilimitada. misma que ya hace 60 años, Exacto. con lo de Chernobyl y con todo esto, no, es otra cosa. No, y es que es precisamente el uso que se le da. Entonces lo mismo a lo que íbamos, a lo que se Bueno, apunta. Es el desde uso este que se le podcast da. no voy a debatir sobre ingeniería nuclear porque definitivamente no... No, obviamente, pero digamos que es, o sea, es el Pero miedo es del ser interesante, humano capaz que algún frente día a lo que invitamos pasa. a Bill Gates, que nos explique. También. All is possible, nothing is sure. Todo eso. También lo puedes invitar a tu podcast, claro. No, es un tipo que admiro mucho, un tipo muy inteligente que en realidad le dio un giro pues desde la filantropía a su quehacer, que me parece que ha aportado demasiado a lo que conocemos hoy como planeta Tierra. Me parece muy teso, guardo mucha admiración. Yo de pronto diste un poquito de lo que planteaba Laura ahorita desde la economía y desde el capitalismo, de producir y aumentar las riquezas ilimitadamente, porque yo creo que en parte también eso ha contribuido a que los ecosistemas estén tan desbordados, ¿cierto? Cuando yo puedo crear riqueza ilimitada sin un propósito y sin un objetivo social y natural, pues es muy inorgánico. En la naturaleza todo debería tener un límite y eso lo complemento con la pregunta de que si debería estar regulado. Yo diría que sí, porque aquí todos tenemos una estatura base, los árboles tienen una estatura, el mismo océano que es tan grande tiene hasta sus fronteras y sus límites. Cuando la riqueza puede crecer de forma ilimitada es porque está explotando un recurso de forma ilimitada, que no es ilimitada porque casi todo es finito. Siempre encontramos la manera de encontrar energía, que siempre ha sido el grande problema, ¿cierto? El problema siempre es, bueno, ¿y de dónde vamos a encontrar tanta energía para tantos automóviles? Y siempre lo resolvemos, ya con el sol, por ejemplo, y el sol pues tiene energía para, pues, espero que para mucho rato. Pero no decimos que el conocimiento es, o sea, ¿cómo le ponemos un límite al conocimiento o a la creatividad? No, ahí no me refiero a la generación de riqueza, de ingresos, de dinero, todo ese tipo de cosas. Sí, pero tú estás diciendo que los generamos explotando un recurso de manera infinita, pero si el recurso es la creatividad o el conocimiento, es un recurso infinito. Quizás hablar un poco del límite que tiene el mismo conocimiento y el avance tecnológico para el ser humano. Obviamente, no sé, Pedro Picapiedra no podía hacer lo que hace Bill Gates, pues no se puede. Entonces es simplemente que a medida que pasa el tiempo, obviamente tenemos acceso a más información y nos permite desarrollar muchísimas más habilidades, competencias, pero yo diría que el límite, exacto, ponerle un límite, por ejemplo, jurídico a la creatividad, eso yo lo veo imposible, realmente. Quizás es hablar del límite que tenemos como seres humanos. Realmente, tú dices como que los árboles, el océano y todo es finito y tiene límites, pero mira que son límites naturales. Y la conciencia, la creatividad, sí, ya es de por sí genera un límite natural. Yo trato de apostarle mucho a las cosas orgánicas, a las cosas naturales, porque, ¿cierto? Y es desde mi punto de vista muy personal, ¿cierto? Que muchas veces estamos ocupados, estamos atareados, estamos en lo que llaman la carrera de ratas, consiguiendo y haciendo y haciendo. Yo pienso que lo que mencionaba ahorita, esto nos puede estar dando también la oportunidad de reflexionar un poco, ¿cierto? Sobre muchas cosas. Pero no va a entrar en problemas ontológicos, ni metafísicos, ni del ser, ni de filosofía. Yo sé que esto es un tema de derecho, pero creo que lo que tú mencionabas, por ejemplo, es que el cuchillo no es bueno ni malo, es el uso que hagamos de él. Entonces, si estas herramientas caen en manos de las personas equivocadas y lo combinan, por ejemplo, con la Deep Web y empiezan a hacer estragos, eso puede ser un caos muy, muy, muy tenaz. Suplantaciones de identidad, como ya se han visto. Cuéntanos un poco de eso. Sí, por ejemplo. Ahora se tiene lo que se llama deepfakes y estas son unas herramientas que permiten mezclar la imagen de una persona con la de otra y hacerlo decir prácticamente lo que sea. Ahora se está viendo mucho los casos de revenge porn o básicamente páginas que ponen el cuerpo de una persona y los desnudan a través de la inteligencia artificial para el placer o el disfrute de otros terceros,
que es muy peligroso y que es una forma que sí debe estar regulada por el derecho de la inteligencia artificial. De hecho, muchos países se lo han planteado hasta el momento, siendo Reino Unido, digamos, uno de los primeros que ha pensado en sacarlo como ley, de que esto no se ha permitido el uso de inteligencia artificial para generar contenido pornográfico, porque puede afectar el consentimiento de las mujeres que se están viendo afectadas, inclusive de los hombres que se están viendo afectados por este tipo de herramientas. Entonces, sí yo, respondiendo a mi propia pregunta, sí creo que se requieran límites firmes y definidos, pero no a la creatividad, sino a los riesgos que se pueden tener con esas herramientas y a los crímenes o a los delitos o a las actividades ilícitas que se puedan realizar a través de esas herramientas que aún no se han considerado ilícitas. Porque cuando se nos hubiera ocurrido el deepfake, o sea, utilizar la cara de una persona en el cuerpo de otra o mezclarlos para hacerlo decir cosas que tal vez nunca hubiera dicho, a menos de que fuera, no sé, torturado o amenazado o obligado. Es simplemente una herramienta que se creó hace muy poco y que la ley nunca lo había considerado. Entonces siento que es momento de hacer eso, de considerar esas nuevas formas en las cuales puede vulnerar a la sociedad y proteger a la sociedad de esas vulneraciones sin condenar a la herramienta, sino condenando las acciones que los humanos pueden realizar con esa herramienta. Yo todo lo aterrizo en Colombia, pues porque aquí estamos, aquí Claro. vivimos y realmente es a lo que nos tenemos que enfrentar como país y como sociedad, como empresa o persona. Entonces, incluso habría que plantearnos qué posibilidad tenemos los colombianos de pronto de defendernos de ese tipo de cosas, ya que de pronto nuestro Congreso no está planteando ese tipo de normas. Y si bien las plantea, quizás no las aprueben, se quedan en debate. Bueno. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la imagen, tu rostro, es un dato personal. Y para los datos personales sí existe protección. Y está protegido por naturaleza intrínseca de la materia. Pues es decir, no, usted no necesita ¿Cómo? registrar su cara o No. necesita... No, sí, no. porque es que Exacto. está en muchas redes, está en muchas partes. ¿Y qué pasa con ese dato? Esa es mi Bueno, pregunta. ahí sí entramos pues como en una discusión un poco más amplia y es precisamente si yo subo contenido con mi rostro, qué tan público o qué tanto derecho le estoy otorgando a los demás para usarlo. Y si bien existen discusiones jurídicas al respecto, yo siempre digo que subir una imagen a mi red social no significa que le estoy dando el permiso a otras personas para usarlo. Y pasó incluso con un caso de publicidad. Una empresa, eso es un caso colombiano, no recuerdo cuál influencer, se colocó una chaqueta de una marca colombiana y la marca reposteó la foto. La influencer demandó a la marca porque no le dio permiso para repostear su foto y para generar ganancias a partir de eso. Y pues obviamente la marca colombiana tuvo que bajar la foto de la red social. Sí. Y creo que pagarle también pues como una compensación económica porque ella cobraba por foto pues obviamente y por publicidad. Claro. Y pues en ningún momento dio ese permiso. Entonces ahí es cuando decimos, no, mira que tu imagen está protegida y que tú la subas, que tú la utilices no significa que otras personas lo puedan hacer. Pero creo también, y tengo entendido que con ciertos alcances, es decir, por ejemplo, yo puedo poner aquí dos marcas en comparación para decir cuál es buena o cuál es mejor que la otra o qué recursos tiene, pero no porque tenga un ánimo de lucro que yo la esté utilizando de forma comercial. Yo puedo hacer ese tipo de cosas. Eso es libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Pero hay unas fronteras y unos límites. Yo siento que, yo creería que la razón real por la cual esta influencer tuvo la posibilidad de pelearlo no es tanto por su derecho de imagen, sino por su derecho a la fotografía, porque la fotografía la tomó ella, porque ella tiene la propiedad de esa fotografía. Además. Porque cuando tú subes una foto a una red social, por ejemplo, en las políticas de privacidad y condiciones que te genera la red social, tú otorgas licencia de todas las imágenes y todos los productos que tú subas a esa red social a la red social. No a los usuarios. No a los usuarios, pero sí a la red social. Entonces digamos que si estás compartiendo esa información de manera pública y si por ejemplo te toman una foto en la calle, esa foto que pasa mucho con los artistas famosos, cuando les toman una foto y que ellos mismos suben esa foto, que los demandan por el uso de esa imagen que ellos no podían usar porque no eran dueños de la imagen, porque la foto la tomó otra persona, un fotógrafo, un paparazzi o lo que sea. Entonces yo siento que ella tuvo hay una protección mayor al derecho de autor. El derecho de autor y a la propiedad como tal que a tu imagen, sin decir que la imagen no está protegida y que no tiene una protección legal. Pero entonces vamos de nuevo a el capitalismo es más importante que el humano. La inteligencia artificial
utiliza datos históricos para ayudarle a tomar decisiones. Son datos históricos que provienen generalmente de algún ser humano que las creó, y lo que va a hacer es combinar estos elementos, estos recursos, para dar otra idea. Entonces tampoco pues es que, si miramos ChatGPT, generalmente te va a decir esto es actualizado hasta el 2021, no le puedes dar cuáles son las tendencias de música del 2023, porque posiblemente, o hasta hace un rato que yo lo estaba viendo, no te las iba a dar. Te dice, no, estamos actualizados hasta el 2023, tenemos unas limitaciones, no podemos violar derechos de autor. Entonces también ellos mismos tienen como unas restricciones. En Italia sucedió que está bloqueado, ¿cierto? ChatGPT. Es porque sí es interesante, mira, plantear como unos límites, ¿cierto? Vamos a ponerle esto un lindero, pues, porque es que si no esto se va a desbordar y sí puede generar estragos. Y revisar e ir tomando decisiones basadas en los hallazgos que vayan teniendo. Pienso que eso puede ser como lo más sensato. Han utilizado también mucho la herramienta en universidades, ¿cierto? Ahora nos contabas detrás de bambalinas, detrás de esto, la historia era un rector, un decano, ¿cierto? Es el rector de la Universidad de Medellín, inició un discurso de graduación, bueno, dio todo un discurso de graduación creado por una inteligencia artificial, pero él mismo reconoció que este discurso lo había realizado ChatGPT, y de hecho fue su forma de introducir, pues, como cómo está llegando esta herramienta a impactar no solamente el mundo o pues el mundo corporativo, y cómo impacta también el mundo académico, y cómo incluso los profesores hoy por hoy no tienen herramientas para decir que esto no se puede, porque si bien sabemos que no se puede copiar y pegar porque es fraude, pues ¿cómo le digo yo al estudiante, no, es que esto lo desarrolló una inteligencia artificial, entonces pues técnicamente no es fraude? ¿Cómo lo castigo? ¿Cómo hago para que mis estudiantes no lo utilicen? Ahí hay un tema muy complejo, y es la atribución, y es el gran reto que tienen estas herramientas en este momento, porque es realmente difícil diferenciar si fue un humano o una máquina que creó este texto o esta imagen, porque en ocasiones lo hace mejor. Yo sigo algunos creadores de contenidos, de ilustraciones, que combinan esto con inteligencia artificial. En la edición estaré mostrando por acá ejemplos de esto, porque lo sigo, me gusta, me parece que están haciendo un trabajo increíble. Entonces es un reto grande hasta saber a quién le vamos a atribuir o cómo podemos rastrear de pronto estos contenidos, porque esto no deja una huella como tal, o puede que sí, o puede que no. Entonces va a ser un tema de debate y de discusión muy amplio que apenas comienza, yo creo. ¿Qué dice Laura? Aquí puedo ofrecer un poquito de insight, porque ya llevo 2 años dando clases en la Universidad de Medellín, y recientemente tuvimos una actividad en clase de escribir un ensayo sobre sostenibilidad, y un estudiante me presentó un ensayo extremadamente bien escrito, con palabras que yo estoy 100% segura que no conoce, que no sabe que existen. Y eso hace que uno evidencie que puede ser escrito por una inteligencia artificial. Y aunque yo lo pueda saber leyendo el ensayo, pueda identificar esos patrones comunes, los que una inteligencia artificial pudo haber escrito ese documento, no hay forma de que yo lo pueda probar, que es a donde vamos. ¿Cómo puedo probar que realmente fue una inteligencia artificial y no un ser humano el que lo hizo? Por más de que yo pueda alcanzar a identificar ciertas señales, no hay a ciencia cierta una herramienta que me permita decir esto es de una inteligencia artificial o lo creó mi estudiante. Entonces, sí es muy importante empezar a tener esa discusión de cómo voy a identificar estos elementos, no solo en el mundo académico, sino también cuando vamos a hablar del mundo de patentes, de registro de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de cómo voy a decir esto no lo hizo un humano, porque yo lo puedo presentar perfectamente, y cómo va a saber la entidad que esto no lo hice yo, sino que lo hizo una inteligencia artificial. Entonces es una discusión bien interesante que nos permite empezar a crear herramientas que detecten estos usos, o inclusive las herramientas de inteligencia artificial den como podría ser inclusive un sello que diga esto fue creado por inteligencia artificial. Una marca. No necesariamente tiene que ser marca de agua, pero de pronto en el código base o en los metadatos pueda generar esa impresión. Hasta hace poco los profesores y yo mismo, para el tema de posicionamiento en Google, utilizábamos herramientas como Check Plagiarism,
¿cierto? No sé si ustedes conocen Check Plagiarism. Sí, lo mismo que Turnitin. Exacto, entonces... Check Plagiarism, Turnitin, son herramientas que permiten identificar el plagio de los estudiantes. Exacto, pero estos es otro robots nivel. tienen la capacidad de saltarse todo eso y decirte, no, es 100% Sí, original. de hecho, Turnitin ya tiene la habilidad de detectar ChatGPT, pero no lo hace al 100%. O sea, Exacto. un texto bien escrito por un estudiante perfectamente podría engañar a Turnitin Pero- y pensar que es una inteligencia artificial. Ahí es donde hay que definir los linderos y la autonomía de las personas y de las máquinas que le pueden ayudar, ¿cierto? Porque estas herramientas eventualmente irán a avanzar también para detectar de dónde surge. En economía, en la Universidad de Antioquia, yo estudié con un profesor, Jorge Pérez. Era una materia de 2 créditos, 2 horas a la semana. La terminaba cerca del 25% de los que la empezaban. Se llamaba Métodos y Técnicas de Investigación Económica. En cada clase había que entregarle un informe con un documento mejorado, un documento final y otro completamente nuevo. Y cada uno de esos textos tenía que tener una idea implícita, explícita, argumentativa, en una secuencia, cada uno entre 120 y 150 palabras, o sea, era muy duro. El hombre tenía un montón de monitores que le ayudaban para hacer esta gestión. Fue director de la editorial de la Universidad de Antioquia, pues el tipo era, lo llamaban como una vaca sagrada pues, de la economía y de todo esto. Entonces, ahí viene también, ¿por qué hablo de esto? Porque ahí viene también los conocimientos del profesor para identificar, ¿cierto?, la procedencia de lo que le están entregando. Bueno, pero yo creería que es un poco más complejo, porque, como decía Laura, si un estudiante realiza un trabajo muy bien hecho y tiene las capacidades para hacerlo, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Cierto? Entonces también juega un poquito más, ¿hasta qué punto puedo insultar el intelecto de alguien y decirle que no, que sí o que no realizó cierta actividad? El principio del derecho, nadie es culpable documento. hasta que se demuestre Sí, lo de hecho incluso se podría lo aplicar contrario. ese principio, ¿Cierto? exacto. Yo no te voy a decir que no lo hiciste hasta probarte que realmente no lo hiciste. Porque, bueno, incluso a Laura recientemente le pasó realizando un ensayo. Ella realizó el ensayo y dijo, estoy preocupada porque donde la universidad lo pase pues como por todas estas plataformas y aparezca que yo lo hice con ChatGPT o con alguna otra inteligencia artificial, ¿qué pasa? Lo pasó por ahí y parecía que cierto porcentaje lo había hecho una inteligencia artificial y no. Entonces, ¿qué potestad tiene la universidad, un profesor, por muchos conocimientos que tenga, para decirle a alguien, no, es que tú no lo hiciste? Porque eso también es feo. No, se van a Y no- y plantear más que unos feo, nuevos retos. es- Por ejemplo, en estos días una doctora en matemáticas decía, yo no sé dividir por 2 o 3 cifras. Imagínate. Sí, Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero no, pero le decía una doctora en matemáticas. Imagínate. O sea, no sé. Imagínate. Ajá. Entonces, puede que el planteamiento y la conversación o la discusión se esté girando en torno a otros asuntos ya, ¿cierto? Que tengamos que resolver otros problemas, otros algoritmos a través de esta inteligencia artificial. Siendo uno de esos problemas detectar quién lo realizó, si fue la inteligencia artificial o un ser humano. Y es un problema muy interesante, no solo planteado en el mundo del derecho, porque estamos protegiendo derechos que se otorgan o no se otorgan, que son derechos económicos, sino también en el mundo de la tecnología, porque las herramientas que actualmente tenemos para detectar este tipo de cosas no son perfectas y no son 100% precisas a la hora de dar un diagnóstico con respecto Y a de esas hecho, obras. desde la experiencia propia, lo que he visto es que son también resultados muy genéricos, ¿cierto? Venga, créeme un plan de marketing para esta empresa. Yo le recomiendo tener una buena página, bien posicionada, bien, pues, cosas que le pueden servir a su empresa, a la de Sara o a la mía, ¿cierto? Entonces van a hacer porque no va a conocer todo el contexto, toda la historia, toda la filosofía, todo lo que yo puse al principio de esa empresa. ¿Y eso quién lo va a conocer? Una persona que se siente contigo a escucharte, venga, porque creo ese negocio. Sí, el factor humano nunca se va a ver Exacto, eliminado. Exacto, pero por ejemplo a mí me sirve mucho como la base inicial sobre la que yo arranco para después desarrollar algo más. Y es muy posible que a ustedes y como a nosotros nos estén saliendo un montón de contenidos en Instagram. Esta nueva inteligencia artificial te permitirá hablar mirando hacia la cámara con un teleprompter, pero cuando lo pases por esta inteligencia vas a estar así de frente a la cámara. Pues, y esta y como esa, cientos y miles. Hay una librería, por acá la voy a buscar y les voy a dejar el enlace, donde están
la mayoría o muchísimas herramientas de inteligencia artificial. Es un directorio de herramientas de inteligencia artificial. Ya hay varios directorios. Después van a crear un directorio de directorios, porque cada uno se va a especializar en diferentes temas. En Internet o a nivel de información, básicamente lo que podemos hacer, como en este momento, es crear un contenido, publicar un contenido, ver un contenido, editar un contenido y eliminar un contenido. ¿Qué más puede hacer con la información? El límite es infinito, diría yo. Pero esas son las 4 actividades básicas que podemos hacer con relación a la información, ¿cierto? Crearla, verla, editarla, eliminarla. ¿Qué información? Textos, imágenes, audios, ¿qué más? Voces y hasta ahí, ¿cierto? O sea, y en la combinación de estos es que se generan los puentes de comunicación, ¿cierto? El reto es ver y hacerle seguimiento. Ojalá en otro podcast podamos hablar de los resultados de lo que estábamos planteando acá, porque si bien hay muchas preguntas, las respuestas son muy cortas todavía. Sí, todavía estamos, especialmente en el mundo del derecho, muy limitados, porque es una tecnología extremadamente nueva. Para el derecho 5 o 6 años es una cosa muy corta para poder tomar decisiones y poder empezar a legislar respecto a estos asuntos, inclusive en los países más desarrollados. Todavía no hay suficiente legislación para determinar y proteger esos derechos o generar límites o prohibiciones a estas tecnologías. Entonces, de pronto en un par de años podamos volver a un podcast y decir, no, es que ya hay una legislación que se produce así, Miren, funciona así. Y ojalá no se repita así. lo mismo que sucedió con Cabify, con Uber, con todas estas plataformas, porque aquí la justicia es lenta y capaz que llega, ¿cierto? Aquí todo es muy lento. A mí por eso me parece que Es que todavía estamos en lo que en materia de investigación llamaríamos el estado del arte. O sea, en esto de la inteligencia artificial no hay una conclusión. Pero ojalá se tomen como por lo menos medidas, una observación directa de lo que esté sucediendo desde las instituciones gubernamentales. Quizás ¿cierto? aquí aplica el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Italia pero Italia se previno demasiado, la verdad. Sí, o sea, se yo lavó no, las manos. sí, se lavó las manos. No me metan en ese paseo, eso que fue yo lo que todavía no hicieron. me voy a meter con eso. Literalmente, eso fue lo que hicieron y yo creo que eso ya censura. Pues, bueno, no sé si la palabra técnica jurídica sea censura, pero en palabras un poco más simples, llanas y en la situación como tal, diría que es rosa con la censura, incluso. Para mí roza un poquito con el oscurantismo, Quizás. por no atravesar las dificultades del desarrollo y del crecimiento como seres, estamos limitándolo completamente y lo estamos cortando de raíz. Exacto, pero la idea es que tampoco llegue en otro caso extremo, como el de esas plataformas de transporte masivo y público como Uber, en los que se demoran muchos años para legislar y el debate lo dan son los usuarios con las plataformas y contra los taxistas. Ya para ir cerrando este episodio del día de hoy, la relación de inteligencia artificial y habeas data o privacidad. Es una discusión bien interesante. ¿Qué puede estar pasando ahí? A ver, Esa se presta para otro podcast. Si Sí. quiere, dejamos la puerta abierta para que ingrese ese nuevo contenido en otra. Pero, ¿qué ha pasado de pronto desde los conceptos jurídicos y legales en esas áreas? es una discusión que en este momento se está dando en Estados Unidos, especialmente con aplicaciones como DALL-E 2, que es una aplicación netamente de imágenes, de creación de imágenes. Y es que la gente que creó las imágenes que alimentan a esta plataforma, que tienen licencia Creative Commons, Ajá. están alegando de que esta aplicación se está basando en sus obras para generar nuevas obras y que eso lo está perjudicando sus derechos de autor. Le voy a hablar de 2 extensiones para Google Chrome. En la primera, cuando buscas una imagen y es que tiene derechos reservados, que tiene copywriting, puedes decirle que te genere a través de esa extensión una similar. Y puedes obtener otra extensión, por acá debajo se las dejaré también, en la que puedes tener ChatGPT, las respuestas de ChatGPT y de Google, y mirar a ver cuál te puede servir más. O sea, es un tema bastante amplio. O sea, aquí hay ríos de tinta virtual de la que nos podemos pegar para seguir esta discusión. Contestando un poco esto, también hay que tener en cuenta que yo como artista, como creador de una obra, me puedo inspirar en otras y es lo normal. Entonces, por ejemplo, la extensión de Google lo único que está haciendo es inspirarse pues como en otra imagen. Obviamente, pues lo más correcto, lo más prudente sería decir en qué me inspiré. Por ejemplo, pasa mucho con el registro marcario y es que las marcas que sean similares
o que sean muy parecidas a otra marca, pues yo no las puedo registrar. La super, de manera autónoma, o sea, de manera oficiosa, me niega el registro marcario. Uno perfectamente se puede inspirar en otra obra, pero yo creo que la pregunta aquí clave es, y esta sí la podemos dejar para otra ocasión porque es mucha tela para cortar, ¿desde qué punto deja de ser inspiración y pasa a ser copia? ¿Cuándo pasamos de esa delgada línea y empezamos a vulnerar esos derechos de esos otros artistas? Bueno, entonces vamos a seguir utilizando la inteligencia artificial con prudencia, sin dejar que nos desplace nuestra capacidad creativa, sobre todo nuestra capacidad de asombro, que es la que nos permite crear el mundo que estamos viviendo, ¿cierto? Utilicémosla con prudencia, pero utilicémosla, ¿cierto? No hagamos como en Italia, que la prohibió del todo. Utilicemos la inteligencia artificial con responsabilidad y obviamente nosotros mismos colocándonos ese límite moral y ético, legal incluso, ser conscientes de que igual vamos a necesitar una persona que revise y supervise esa actividad que hizo la máquina o que hizo la inteligencia artificial. Entonces es dejar también como la moraleja, bueno, no sé si la moraleja o ahí la advertencia de que ojo, porque una inteligencia artificial no puede reemplazar en un 100% la tarea que realiza esa persona y que tenemos que ser responsables en ese sentido y nada se compara pues como el buen trabajo que puede hacer una persona a partir de su creatividad y su nivel de invención. Así vamos finalizando este nuevo episodio en el que hemos hablado de inteligencia artificial, algunos casos hipotéticos y reales de lo que ha sucedido con estas herramientas y un eterno agradecimiento aquí a nuestra amiga Sara y a Laura por hacer parte de este capítulo. Bueno, muchas gracias. Ellas son dos emprendedoras, empresarias muy jóvenes y muy pilosas. Gracias a ti por recibirnos. Para nosotros es muy importante poder compartir esos espacios y poder contarle a las personas un poquito más acerca de estos temas que yo sé que son muy interesantes. Nosotras estamos creando nuestra propia consultoría, estamos a la disposición de ustedes para todos los temas corporativos y empresariales. Aquí abajo y en la descripción les vamos a dejar toda nuestra información para que nos puedan contactarnos y puedan acercarse con sus dudas, con sus preguntas. Estamos a su disposición. Muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos y de nuevo Alejandro por recibirnos. Bueno, por acá siempre tenemos un regalito para nuestros invitados. Ustedes deciden cómo se los distribuyen. Son sí, muchísimas. Muy especiales. A ver en la cámara. Muchísimas gracias Alejandro por invitarnos. Si nosotras en este momento estamos con llamémoslo emprendimiento de consultoría legal y obviamente los podemos apoyar en muchos temas de propiedad industrial, propiedad intelectual, todas las dudas que tengan a nivel pues como derecho empresarial, ¿cierto? Como todas esas necesidades que tienen las empresas hoy en día, cómo se impactan a través del derecho y cómo podemos ayudarlos para que sea lo más limpio a nivel jurídico posible. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos sobre este tema tan actual, tan nuevo, que obviamente nos representa desafíos también a todos los profesionales, porque todos los profesionales tenemos que saber y empaparnos un poco sobre estos temas y falta muchísimo por estudiar. Desde su experiencia, ¿qué consejo le vamos a dar a los nuevos emprendedores? El principal consejo que debemos darle a los emprendedores es creen en su emprendimiento con la intención de que vaya a crecer. No se queden pensando que la empresa va a ser siempre pequeña, porque siempre hay miras a que sea mucho más grande y hay que estar preparados para esas cosas. Hay que tener en cuenta cuál es el plan de crecimiento, cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuál es mi oportunidad, cuál es mi público objetivo, a qué me voy a enfocar y también cómo voy a blindar y voy a protegerme jurídicamente de todos estos elementos y cómo voy a hacer que mi empresa esté en un punto sólido. Y otro consejo muy importante es antes de realizar cualquier actividad, bueno, de hecho todo tiene consecuencias jurídicas, pero hay ciertas cosas que tienen más consecuencias jurídicas que otras. Y yo creo que es importante asesorarse antes de realizar cualquier actividad que tú sepas que tiene implicaciones jurídicas, como por ejemplo firmar un contrato con un abogado, porque es mucho más fácil modificar el contrato antes de que lo firmes que después de que lo firmes. Entonces, ojo con eso, porque pasa muchísimo que los emprendedores hacen 1000 cosas y luego vienen con la actividad o con lo que ya está hecho, o no, con la actividad en marcha, preguntándote qué es lo que tenían que hacer antes de hacerla. Entonces yo como devuelvo el tiempo, eso es imposible. Así que ese es mi consejo principal. Asesorarse antes de, incluso hay muchas, nosotras por ejemplo no cobramos por una asesoría inicial.
Entonces, qué bueno sería que tú vinieras, nos preguntaras, ve, quiero hacer esto, ¿qué tanta implicación jurídica tiene o cuál es el nivel de riesgo que mi empresa tiene al momento de realizar X o Y actividad? Entonces esa consulta inicial, esa pregunta inicial, quizás pues obviamente depende del nivel de complejidad, pero no se va a cobrar y normalmente son problemas que se resuelven con una llamada. Y qué bueno poderlos resolver inicialmente así, a después tener que entrar a un proceso judicial largo, tedioso y costoso, que se puede resolver con una consulta o con un contrato bien hecho, por ejemplo. Bueno, entonces ya saben, para temas de derecho comercial está Laura y está Sara, y para temas de marketing estoy yo, disponible también para lo que les pueda servir. No siendo más por ahora, me despido. Hasta pronto.